Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada. Y hoy es, Elena, además, Día contra el Terrorismo, según las palabras de Galeano, de Los Hijos de los Días. Dice: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos. Se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire. Se busca a los traficantes del miedo. Y nosotros recién arrancábamos nuestro programa con Cita de Ángeles, Cita con Ángeles, un tema que Silvio Rodríguez dedica a un sacerdote, Raúl Juárez, y a sus hijos. Es un sacerdote cristiano que también fue diputado y que tuvo mucho trabajo contra las guerras y la destrucción del medio ambiente y el terrorismo de Estado y las discriminaciones. Y bueno, y Silvio Rodríguez le dedica a este tema, que además hace todo un repaso sobre una serie de temáticas históricas. Es uno de los de la música que él trae luego del 11 de septiembre, cuando se derriban las Torres Gemelas. En 2001. Hecho que después deviene en una invasión de Estados Unidos a Irán y Afganistán. Esta semana leía de que Estados Unidos estaba llevándose petróleo de Irak, y pasan los años y algunas cuestiones se reeditan o se corren de las principales tapas de diarios y de los medios de comunicación, pero siguen pasando. Y todo esto, este repaso histórico que hace Rodríguez, citando por ejemplo al filósofo Giordano Bruno, condenado por sus teorías, quemado en la hoguera por el Santo Oficio, o sea, la Inquisición. Federico García Lorca, asesinado también por las tropas franquistas en la Guerra Civil Española, por poeta y por homosexual. También recordaba las bombas atómicas, ¿no? de agosto en Hiroshima y Nagasaki, la muerte de Martin Luther King, de John Lennon. John Lennon, que también, ¿no? con esto, las últimas noticias de estos días nos hacía recordar, ¿no? la proximidad de los fans y cómo se puede filtrar a alguno ahí con el intento del atentado de la presidenta hace 10 días, con esa facilidad que tiene. Bueno, le pasó a John Lennon, que fue asesinado, quizá aliviado por esa cercanía, ¿no? Y bueno, y el 11 de septiembre, que también mencionábamos, del 73, cuando un golpe de Estado provoca la muerte del presidente Salvador Allende en Chile. Sí, cuando mencionabas esto de los fanáticos, y hablando del intento de magnicidio y femicidio cometido contra Cristina Fernández de Kirchner, bueno, la configuración distinta tiene que ver con este contexto también, ¿no? Digamos, en algún momento de esta semana, en algún espacio de los medios se llegó a dudar, dice, ¿no sería que Sabac quiso fanático, ¿no? Como si hubiera habido una intención de fanatismo y no la intención de matarla, claramente. Entonces, bueno, día a día vamos siguiendo por ahí, no tanto con detalle, pero sí hay un montón de avances en la investigación de esto que cada vez tiene más elementos para decir que fue planificado, que hay un financiamiento, que no es no es ni un fanático desbocado, ni exaltado, ni alguien con un desequilibrio mental, bueno, ni un loco suelto, ni un lobo solitario, ¿no? Sino de toda una estructura más compleja que nos habla también de esta expresión de las nuevas derechas, del odio, de cómo estamos viviendo, con la preocupación, ¿no? Porque me parece que si esto sucede, o sea, ¿qué queda para el resto, ¿no? O sea, si esto sucede con una de las máximas figuras de la política en nuestro país,
Me parece que también genera un montón de otros sentimientos, no sé, una situación de indefensión, ¿no? Del resto, ¿no? Si le pasa algo así a una persona, bueno, ni que hablar en las condiciones en las que el resto de las personas estamos también, ¿no? Y vos decías eso y por eso volvía al hecho, al recuerdo de John Lennon, ¿no? John Lennon fue asesinado también por uno que ahí sí era un fan en Dakota, ¿no? Y acá también se trató de instalar, ¿no? De que si Savage era en realidad un fanático, y en realidad estaba ahí cerca porque la quería. Bueno, algunos medios trataron de plantar esa hipótesis, bueno, cosa que fue desestimada con el paso de las horas. Y bueno, y esta justo la versión que escuchamos de Cita con Ángeles, no estaba la versión en la que hay una estrofa agregada por el cantautor Víctor Heredia, que está dedicada también a las inundaciones de Santa Fe del 29 de abril. Así que, bueno, nada, un lindo tema con el que arrancábamos hoy nuestro programa. Y bueno, y casi comenzamos el bloque de actualidad, Elena. Sí, por eso repasábamos lo del atentado que fue, digamos, sigue siendo noticia por esta evolución que ha tenido la investigación, que sigue teniendo las vinculaciones también con los sectores más complejos de partidos políticos, como bueno, el presidido por Patricia Bullrich, digamos, como que se encarnan en personas y en referentes y después en grupúsculos, ¿no? De los llamados de personas que se han radicalizado. Por ahí es un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, lamentablemente, pero bueno, que tienen esta expresión. Bueno, a mí lo preocupa, digo, y también pensando en vinculándolo con la otra efemérides del Día de los Maestros y las Maestras, y qué enseña, ¿no? Porque esto también tiene un impacto pedagógico, pero en el mal sentido, respecto de cómo se resuelve cualquier diferencia, cualquier contienda, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que orada el sistema democrático? Porque el modo, los consensos habían llegado, los consensos más colectivos, más societales, habían llegado al punto de que no se dirimía con un arma, sino a través de las elecciones o de los debates, o para eso está el Congreso o los espacios en los cuales se dirimen las diferencias políticas y para algo hay elecciones que aparte, viste, un sector que se queja, elecciones cada 2 años. Bueno, se supone que esa gimnasia tiene que permitir la agilidad o la renovación, ¿no? de esos cuadros o de esas representantes que están dirimiendo también cuestiones de la política más cotidiana. A mí me preocupa mucho lo que significa no solo la impunidad, ya el hecho en sí, decir, bueno, ¿qué le enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes que pueden resolver con un otro de un modo dialogado, de un modo de disputar un argumento, ¿no? Porque acá el argumento es no quiero que exista, no me gusta lo que pensás, no me gusta lo que haces y bueno, por eso te elimino, ¿no? Entonces este arrase, ¿no? Pensando también en las problemáticas escolares, hablamos del bullying y de los peligros que hay para niños y niñas y bueno, el peligro lo tenemos todos frente a este silencio que se impone con un arma. Vos sabés que esto que estamos atravesando estos últimos 10 días dio para hacer muchos análisis y repaso de lo que se viene denominando el discurso de odio. Y el discurso de odio en realidad ha tenido varios tratamientos a lo largo de la historia, de la sociología, de la teoría, pero quizá uno de los que más ha trabajado eso es el sociólogo Daniel Feierstein, con quien hemos tenido la posibilidad de hablar para pensar en nada en algún programa, y que también ha hablado en algún momento sobre la temática del negacionismo. Y entre otras de los trabajos que ha desarrollado tiene
mucho trabajo sobre lo que él llama las prácticas genocidas. Él corre el concepto jurídico de genocidio como concepto del derecho para plantearlo como una relación social. La relación social genocida, una práctica social dispuesta a eliminar a los otros. Y yo lo tomé, voy a hacerme un pequeño autobombo ahora para mi trabajo, para el libro que saqué hace un par de años, las prácticas prácticas de comunicación de lesa humanidad, también como inaugurando un nuevo concepto, pero estas prácticas de comunicación de lesa humanidad tienen en sus semillas parte, por ejemplo, del el proceso de periodización de cómo se van reformulando las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va planteando en la sociedad para construir un consenso, un sentido común, de que hay unos otros a ser eliminados y que aparentemente para un amplio sector de la sociedad estaría naturalizado, estaría bien, suele haber, y esto lo dice la historia, el estudio, la sociología, suele haber construcciones para que se llegue a ese consenso, a ese sentido común. Y uno de los primeros pasos que se van dando, por ejemplo, es la construcción de ese otro como un negativo, ¿no? Ese otro es todo lo que está mal, ¿no? El feo, sucio, el delincuente, el holgazán. La chorra, la que se robó todo. Claro, ¿no? claro. Volvemos a lo que internado. decíamos el otro día, ¿no? Cuando hace ya, después de las palabras de Luciani, 2, 3 semanas ya decíamos, bueno, acá, por ejemplo, en nuestra casa de ideas, la idea es que se juzgue con pruebas, sea la persona que sea, pero que se juzgue con pruebas y no con titulares de diario. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y en ese sentido, en el mientras tanto, los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años, hay una nota interesante esta semana de Bernarda Llorente, no vamos a llegar a desarrollarla en el día de hoy, que dice que más del 50% de la población no lee noticias. Entonces quiere decir que, Elena, que más del 50% de las personas en nuestro país no están informadas o se informan a través de otros medios y con otros contenidos. Quiere decir que hay cosas que no saben o las saben con un sesgo, con determinada manera. Y medio como que en este mundo de la instantaneidad, de lo viral, sabemos que las redes sociales no le dedican mucho al análisis profundo, sino más a lo efímero. Entonces no hay mucho tiempo como para quedarse a analizar. Por eso nos tomamos nosotros en nuestro pensar en nada justamente para desarmar. Pero uno de los puntos interesantes, quizá lo podemos ir desarrollando en el andar de nuestros programas, tiene que ver como, por ejemplo, dice Feuerstein, en el exterminio, él dice, el exterminio de aquellos grupos que escapan a la norma estadística disciplinaria constituye un claro mensaje para la masa normalizada. Se va construyendo un sujeto, un otro negativo, y al mismo tiempo va generando en su entorno el terror, el miedo, para que los cercanos, los que acompañan a esa persona, al mismo tiempo tengan terror y miedo de acercarse o de seguir estando al lado de. Y eso también es genera un terror disciplinatorio, ¿no? Justo vos estabas diciendo hace unos minutos, ¿no? Si le pasa a Cristina esto, ¿qué espera para nosotros? Y ahí también se va instalando esto, ¿no? Claro, obviamente, ¿qué puede hacer uno si con pruebas lo sentencia? Bueno, le pasó a Lula en Brasil, que fue condenado por el juez Moro en su momento, que después fue funcionario de Bolsonaro, por un departamento que no había ni en papeles ni en ningún otro lado la prueba que fuera de Bolsonaro, que fuera del departamento de Lula, pero sirvió de punta de lanza para unas acciones judiciales que tuvieron su efecto, que fue correrlo a Lula de la escena política, ¿no? Proscribirlo, sí. Sí, era la convicción del juez. Y hablando de pruebas y vos mencionaste ¿cómo es? El alegato de la fiscalía, el que estuvo 9 días
casi en cadena nacional, ¿no? ¿Sabías que están los alegatos de la defensa? ¿Te enteraste? No. ¿Por qué no te enteraste? Porque nadie lo no tuvo la repercusión mediática, claro. Se sigue pasando por YouTube, por el mismo canal judicial, pero claro, este desbalanceo, o sea, la igualdad no solo no está en la ley, sino tampoco está en el espacio que se le da. Bueno, esto ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Cuando se lanza una noticia falsa o algo, un titular catastrófico y bueno, y totalmente mentiroso, y después la rectificación sabiendo, o sea, se han publicado cuántas tapas y cuántas cosas con malicia, y cuando tienen que rectificar, ¿a dónde lo hacen? En la página 45 del diario, muy chiquitito abajo, y ahí hacen el salvar, eso que dijimos en tapa estaba mal. Bueno, en este mismo sentido, tuvimos que escuchar a Luciana en cadena nacional, y ahora que son los alegatos de la defensa, en breve entendemos que va a tocar el alegato también de Cristina, fue el de Julio De Vido la otra semana, el viernes, y no lo estamos viendo en ningún lado, cuando hay unanimidad o sea, cuando hay una ausencia de pruebas, o sea, donde ahí está, porque aparte es esto, ¿no? Digo, la cantidad de testigos, y no de testigos ni kirchneristas, o sea, digo, porque esa es la construcción tan absurda y obviamente mentirosa de que, bueno, quienes fueron a decir, y esto no pasó, son gente también bueno, digamos, que tiene interés, o sea, digo, no estamos hablando acá de buenos o malos, estamos diciendo, che, fíjate que no hay con qué sostener esta acusación. Bueno, pero ¿no? así surge, Elena, y me parece re interesante lo que decís, porque así surge el Estado de Derecho, la Constitución y los tratados internacionales, justamente para tratar de reparar épocas en donde la mano, la justicia era a cargo de cada uno, lo que se llamaba el viejo oeste, y muchas veces se cometieron crímenes porque se atacó, se puso preso, se asesinó personas que al final no eran los delincuentes. Entonces eso ameritó suspender con esas prácticas y que exista lo que se llama el juicio con derecho a la defensa, ¿no? Esas instancias previas antes del escrache seguido de el asesinato o las golpizas. Y si te parece, vamos cerrando en un ratito el bloque de actualidad. Quiero detenerme en uno de los primeros momentos de este proceso. Vamos a dedicarle más tiempo, pero por ejemplo, en este recorrido de construir un otro, Feierstein en su libro, en sus producciones, trabaja, por ejemplo, de cómo se fue generando el concepto del judío. El judío como la expresión de todo lo malo, y en base a eso se fue atacando. Ni que hablar, ¿no? De que más allá hubo judíos que estuvieron con los nazis, y qué sé yo, todas esas cosas que también hay que estar aclarando. Bueno, y el Israel de hoy no representa a todos los judíos, el Israel como Estado-nación, ¿no? Hay disputas entre los mismos integrantes de la religión y del mismo Estado, ¿no? Que es un Estado como cualquier otro que tiene sus distintos partidos políticos que piensan distinto. Bueno, no nos vamos a abrir ahora pues. Pero por ejemplo dice Feierstein, el Estado moderno en su concepción liberal le otorgó el carácter igualitario, o sea, somos todos iguales, al concepto de especie humana. Especie humana, somos todos iguales, expresando la necesidad de la burguesía en aquel momento para disputar el poder con la nobleza. Así surge la figura del ciudadano que instaló la imagen del otro como igual y su pertenencia social al grupo global de la especie humana. Con este discurso, las prácticas genocidas del siglo XIX y XX se encontraban obligadas a provocar la construcción de nuevas interpretaciones de la realidad que posibilitaran un marco de legitimidad para las prácticas prejuiciosas, excluyentes y genocidas que requería la conformación de este nuevo Estado-nación. Dice Feierstein, la figura del judío pudo dar cuenta de muchas de estas necesidades. Construida y reforzada por la Iglesia cristiana medieval, fue seleccionada con facilidad como la imagen prototípica del otro
no normalizado, o sea, ese otro que no es normal. Y por lo tanto, como la que representara en el nivel más exagerado y estereotípico a los miembros de la otra especie. ¿Estábamos? ¿El ciudadano? ¿Somos todos miembros de la misma especie? Acá la construcción es generar ese otro de otra especie. No, el judío como esa otra especie. Articulando de esta manera el discurso biológico con lo político y lo psicológico, la figura del judío se ubicó en el centro de la escena durante el nazismo, acompañada por los otros menores como los gitanos, los eslavos, los homosexuales, los disidentes políticos, los holgazanes, los desocupados, los delincuentes, las prostitutas, drogadictos, locos y discapacitados. Sí, hoy no sé si tan detallado, hoy se construye, digo, pensaba en la figura de los planeros, ¿no? O sea, cómo se alimenta esto, además de los K, después se hace otra, ¿no? En algún momento, ahora por ejemplo no se habla de los negros, pero antes, ¿no? O sea, digo, también se van construyendo, digo, en esta última etapa, digo, y alentando estos discursos de odio. Bueno, no estamos muy lejos, ¿eh? La vacuna china, la vacuna rusa, no, el virus chino, claro. La vacuna rusa. ¿Por qué voy a traer la vacuna rusa si es de Rusia? Sin justificar desde la mirada de la ciencia, de que estaba testeada, etcétera, etcétera. Y recordemos que el presidente Trump al COVID lo llamó el virus chino, lo que generó muchas veces en la calle que se atentara contra ciudadanos incluso estadounidenses, pero de origen étnico oriental. Uh-huh. Por eso también hubo olas de agresión física en la vía pública. Sí, yo creo que de todo esto, el no tener dimensión en cómo se permea en nuestro cotidiano, me parece que eso es lo más. O sea, digo, después es todo la noticia, la construcción, el juicio, si encuentran o no al culpable, pero a mí me parece que no termina ahí, ¿no? O sea, no termina si es este grupúsculo o es una organización más grande, sino la dimensión del impacto cultural y cotidiano que tiene un hecho de este que nos viene conmoviendo hace 10 días, ¿no? Exactamente. Bueno, Elena, si te parece, cerramos acá nuestro bloque de actualidad, ¿le parece? Me parece. Si le parece a nuestro compañero que nos saludamos, muy buenos días, Javi Picicelli. Salimos todos tan así a los ponchazos que ni llegamos a saludar. Ni presentamos los teléfonos, nada. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Sí, como Fórmula 1. Buen día. Buen día. Bueno, si le parece, lo vamos a escuchar a Lalo Mir y nos salteamos la tanda esa chiquita y venimos para presentar el próximo tema, ¿le parece? Decime vos cómo te enteraste. No, fue mi primo. Tenía 17. O las amigas de mi hermana, que eran más grandes. Goroso, una bestia.